El viento nunca se detiene aquí. En la estepa mongola, se mueve entre la hierba como un ser vivo, doblando cada brizna hacia el horizonte, llevando el olor a caballo y tierra fría y algo más antiguo que la memoria. Quédate aquí el tiempo suficiente, y empezarás a entender cómo se conquistó un mundo desde este lugar. No desde un palacio, no desde una sala del trono, desde esto, cielo abierto, tierra helada y el lomo de un caballo. Pero esta es la pregunta que la mayoría de la gente nunca formula. ¿Cómo un niño que fue esclavizado, que llevaba un collar de madera alrededor del cuello y dormía en la tierra del campamento de un clan rival, se convierte en el gobernante del mayor imperio terrestre contiguo de la historia humana? ¿Cómo un niño abandonado en la estepa tras el envenenamiento de su padre se transforma en un hombre cuyo nombre hacía que las ciudades se rindieran antes de que sus ejércitos llegaran siquiera? ¿Y cómo ese imperio, construido en una sola vida, se extiende desde la península coreana hasta el río Danubio, desde los bosques siberianos hasta el Golfo Pérsico, gobernando a casi 100 millones de personas a lo largo de 24 millones de kilómetros cuadrados del mundo conocido? Esa es la pregunta para la que existe esta serie. Y la respuesta es mucho más extraña, mucho más humana y mucho más trascendente de lo que ninguna leyenda haya capturado jamás. Lo que estás a punto de seguir es la historia completa del Imperio Mongol. No un fragmento, no una selección de batallas famosas. El arco completo, desde el fracturado mundo tribal del Asia Central del siglo XII hasta el Kurultai de 1206 a orillas del río Onon, donde Temujin recibió el título de Genghis Khan. Desde la destrucción de Samarcanda y el silenciamiento de la Casa de la Sabiduría de Bagdad en 1258, hasta la cosmopolita maravilla de Karakorum, donde cristianos nestorianos, monjes budistas, eruditos musulmanes y consejeros confucianos se reunían bajo un mismo techo. Desde la Pax Mongólica, cuando la seda, la peste y las ideas viajaban libremente por un mundo euroasiático interconectado, hasta la lenta fragmentación en 4 kanatos rivales, cada uno derivando hacia la cultura que había conquistado. Desde el trono del dragón de Kublai Khan en Khanbalik, hasta las flotas destrozadas por el tifón frente a las costas de Japón. Y finalmente, hasta la larga sombra. Los emperadores mogoles que llevaron sangre mongola hasta el siglo XVI, y el 8% de los hombres en los antiguos territorios mongoles que aún portan una firma genética rastreada hasta un hombre nacido cerca del río Onon, alrededor del año 1162 de nuestra era. Esta es una historia sobre destrucción y conexión, sobre cómo la misma fuerza que llenó el río Tigris con la tinta de 1000 manuscritos también reabrió la ruta de la seda e hizo posible el viaje de Marco Polo, sobre cómo un imperio construido a caballo y en tiendas de fieltro reformó el tejido administrativo, cultural y genético de todo el continente euroasiático. Las ruinas de Karakorum aún yacen en el valle del Orkhon. Los montículos de piedra Obo aún marcan los pasos elevados de Mongolia. La estepa aún se extiende hasta cada horizonte, sin cambios. Y en algún lugar bajo esa hierba, la historia de la mayor conquista del mundo espera ser contada en su totalidad. Si encuentras valor en estos recorridos completos por las civilizaciones que dieron forma a nuestro mundo, suscríbete para no perderte ni una sola parte de esta historia. Cada semana te traemos el pasaje completo a través de un mundo perdido, sus orígenes, su gente, su poder y su fin. Comencemos nuestro viaje. La hierba se mueve antes de que llegue el viento. A lo largo de la estepa mongola, vastas llanuras de hierba plumosa y juncos se ondulan en largas y lentas olas, extendiéndose sin interrupción desde las montañas Altai en el oeste hasta los bosques de Manchuria en el este. Este es uno de los paisajes más exigentes de la Tierra, un lugar donde el verano abraza y el invierno mata, donde el agua escasea y la distancia es absoluta. Es también el paisaje que forjó a los mongoles. En el siglo XII, ningún poder único gobierna estas praderas. En cambio, docenas de clanes se desplazan con las estaciones: los mongoles, los tártaros, los merquitas, los naimanes, los queraitas, cada uno compitiendo por pastos, caballos y supervivencia.
Las alianzas se forman y se disuelven en el transcurso de una sola generación. Las incursiones son constantes. Los cautivos se convierten en esclavos. Los niños crecen conociendo el peso de un arco antes de conocer la permanencia de cualquier hogar. En este mundo fracturado, alrededor del año 1162 de nuestra era, nace un niño cerca del río Onon, en la estepa nororiental. Su padre, Yesugei, es un jefe menor mongol. El niño recibe el nombre de Temujin. Según la tradición, llega al mundo apretando un coágulo de sangre en su puño, un presagio que los chamanes interpretan como señal del destino de un guerrero. Ya sea que la historia sea literal o mitificada, la vida que sigue hará que el presagio parezca modesto. Temujin es todavía un niño pequeño cuando su padre muere, envenenado por rivales tártaros tras aceptar su hospitalidad en la estepa abierta. Con Yesugei muerto, el clan abandona a la familia. Una viuda y sus hijos, dejados sin protección en un mundo que no ofrece ninguna, sobreviven a base de raíces, bayas y pequeña casa a orillas del Onon. La estepa no se detiene por el duelo. En los años que siguen, Temujin es capturado por el clan Taichiut y obligado a llevar una kanga, un pesado collar de madera que inmoviliza el cuello y marca a quien lo porta como propiedad. Escapa con la ayuda de un pastor compasivo y desaparece de nuevo en la estepa. Alrededor del año 1178 de nuestra era, se casa con Borte, una mujer de la tribu Conquirat, una unión concertada antes de la muerte de su padre. El matrimonio trae alianza, pero también nuevo peligro. Borte es pronto secuestrada por incursores merquitas, una represalia directa por un antiguo agravio contra el clan de Yesugei. Temujin no acepta la pérdida. Recurre a dos poderosos aliados, Togrul de los Keraitas, hermano jurado de su padre, y su propio compañero de infancia Yamuka, y lanza un rescate. Borte es recuperada. La campaña es pequeña según los estándares de lo que está por venir, pero revela algo esencial sobre Temujin. Construye lealtad, la recompensa, y nunca abandona lo que es suyo. A lo largo de las décadas siguientes, mediante una combinación de habilidad militar, alianzas matrimoniales estratégicas y una inusual disposición a absorber a los enemigos derrotados en sus propias fuerzas en lugar de simplemente esclavizarlos, Temujin consolida el poder de manera constante. Derrota a los tártaros, quienes mataron a su padre. Rompe con Yamuka, quien se convierte en su rival más peligroso. Supera en maniobras a los naimanes y a los merquitas. Uno a uno, los clanes fracturados de la estepa son sometidos a un mando único. Para el año 1206 de nuestra era, el proceso está completo. A orillas del río Onon, en una gran asamblea llamada Kurultai, los líderes tribales de la estepa mongola se reúnen bajo estandartes blancos de fieltro. Un chamán llamado Tep Tengri declara que el cielo eterno, Tengri, ha elegido a Temujin para gobernar a todos los pueblos. La asamblea lo proclama Genghis Khan, gobernante universal. La sagrada montaña Burkan Khaldun se alza al este, con sus laderas oscuras de pinos. El Onon fluye tranquilamente a su paso. La estepa se extiende en todas direcciones, inmutable e indiferente. Pero el mundo que existe en este momento no existirá por mucho tiempo. Aquí se ha reunido una fuerza que ningún muro, ningún río y ningún ejército imagina aún. La era de los mongoles ha comenzado. El título no significa nada sin el ejército que lo respalda. Y el ejército que Genghis Khan ha reunido es diferente a todo lo que la estepa haya producido antes. Se mueve como un organismo único, dividido en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000, unido por una disciplina de hierro y un código que castiga la deserción con la muerte. Los caballos son pequeños, resistentes e incansables. Los jinetes han entrenado desde la infancia. El imperio aún no está construido, pero el instrumento para su construcción ya es perfecto. La primera prueba llega contra el reino Xixia, un estado Tangut que ocupa el corredor entre el desierto de Gobi y el río Amarillo en lo que hoy es el noroeste de China. En 1209, las fuerzas mongolas rompen las defensas fronterizas de Xixia y asedian la capital Chongqing. Los Tanguts, incapaces de resistir la presión,
se someten y pagan tributo. Aún no es destrucción, es una demostración, una señal enviada a cada reino que observa desde los bordes de la estepa. 2 años después, en 1211, Genghis Khan se vuelve hacia la dinastía Jin, los gobernantes Jurchen del norte de China. Los Jin controlan ciudades amuralladas, ejércitos profesionales y siglos de fortificaciones. La Gran Muralla en sí se erige como una barrera. Los mongoles la rodean, la atraviesan y finalmente la superan. Para 1215, la capital Jin-Chongdu, cerca de la actual Pekín, cae. Sus palacios arden durante semanas. El humo es visible desde una gran distancia. El norte de China comienza su larga transformación bajo la presión mongola. Pero es la campaña occidental la que definirá esta era en sangre y cenizas. En 1218, Genghis Khan envía una caravana comercial de varios cientos de mercaderes al Imperio Joresmiano, un poderoso estado islámico que controla Persia, Transoxiana y gran parte de Asia Central. El gobernador de la ciudad fronteriza de Otrar se apodera de la caravana y ejecuta a sus miembros. Cuando los enviados diplomáticos de Genghis Khan llegan buscando explicaciones, también son asesinados. Es quizás el error de cálculo más trascendental de la historia medieval. En 1219, el ejército mongol avanza hacia el oeste. Cuenta con entre 90.000 y 200.000 jinetes, apoyados por ingenieros chinos que operan maquinaria de asedio, trabuquetes de contrapeso, lanzas de fuego y proyectores de nafta. Las ciudades del Imperio Joresmiano, entre las más sofisticadas del mundo islámico, caen en secuencia. Bujará a principios de 1220, Samarcanda poco después, con su población de varios cientos de miles de habitantes desbordada en cuestión de días. El Shah Muhammad II huye hacia el oeste y muere en una isla del Caspio, solo y quebrantado. Lo que sucede en Merv, en la actual Turkmenistán, queda registrado en la historia como una de las grandes catástrofes de la antigüedad. En 1221, las fuerzas mongolas bajo el mando de Tolui, el hijo menor de Genghis Khan, toman la ciudad tras un breve asedio. Las crónicas persas contemporáneas, aunque propensas a la exageración, describen una masacre que dura días. Las estimaciones de los muertos alcanzan cientos de miles, quizás superando el 1.000.000. Los jardines irrigados de Merv, alimentados por antiguos canales Qanat, quedan en silencio. Una ciudad que había florecido durante 2000 años se convierte en ruinas y polvo. Urgench, la capital joresmiana a orillas del Amu Daria, resiste más tiempo y sufre en consecuencia. Sus calles quedan inundadas cuando los mongoles desvían el río. La destrucción es sistemática y total. Genghis Khan no vive para ver las plenas consecuencias de lo que ha puesto en marcha. En 1226, lanza una campaña final contra el reino Xixia, que no había proporcionado tropas para la guerra occidental. En agosto de 1227, antes de que la campaña concluya, muere en la provincia de Gansu. La causa sigue siendo incierta: enfermedad, herida, vejez. Tiene aproximadamente 65 años. Su cuerpo es transportado de regreso a través de la estepa hasta Mongolia. Según la tradición, la procesión fúnebre mata a todos los que la presencian, para que el lugar del entierro permanezca en secreto. La ubicación de su tumba nunca ha sido confirmada. La estepa guarda su silencio. Lo que deja atrás no es un imperio terminado, sino una fuerza viva, hijos, generales, y un sistema militar capaz de continuar sin él. El mundo que ha abierto por la fuerza no volverá a cerrarse durante generaciones. La cuestión de la sucesión nunca es sencilla en un mundo construido sobre el poder personal. Genghis Khan no ha dejado un heredero inequívoco. Sus 4 hijos con su esposa principal Borte, Yochi, Chagatai, Ogedei y Tolui, cada uno cuenta con lealtades, territorios y ejércitos. Durante 2 años tras su muerte en 1227, el imperio espera. Se convoca un Kurultai en 1229, y Ogedei, el tercer hijo, es confirmado como Gran Khan de acuerdo con la preferencia expresada por su padre. La estepa respira. Ogedei no es su padre. Es más amplio de temperamento,
más inclinado hacia la administración y la celebración que hacia la campaña incesante. Pero no es pasivo. Bajo su dirección, la maquinaria del imperio se acelera. Funda Karakorum como capital permanente en el Valle del Orkhon en 1235, dándole al imperio un centro fijo por primera vez. Muros de piedra se elevan donde antes se alzaban tiendas de fieltro. Administradores, escribas y enviados pasan por sus puertas desde todas las direcciones. Las campañas continúan. En 1231, las fuerzas mongolas reanudan la guerra contra la dinastía Jin en el norte de China, completando su destrucción en 1234. Corea es sometida. La mirada se vuelve hacia el oeste. En 1236, Ogedei autoriza la Gran Campaña Occidental. El mando recae en Batu Khan, hijo de Jochi, con el brillante general Subutai dirigiendo las operaciones. El ejército que avanza hacia la estepa póntica es enorme, coordinado y metódico. Los principados Rus caen uno a uno. Riazán en 1237, Vladimir y Suzdal en 1238, Kiev reducida a cenizas en 1240. Lo que había sido el corazón cultural del mundo eslavo oriental se convierte en un campo de ruinas. El avance no se detiene en los Cárpatos. En la primavera de 1241, las fuerzas mongolas se dividen en múltiples columnas y golpean simultáneamente a lo largo de un frente que abarca cientos de kilómetros. El 9 de abril de 1241, una fuerza mongola al mando de Kadán y Orda derrota a un ejército combinado polaco y alemán en Legnica, en Silesia. La misma semana, Subutai y Batu aplastan al ejército húngaro del rey Bela IV en la batalla de Mohi, a orillas del río Sajó. Hungría es arrasada. Los exploradores mongoles alcanzan la costa del Adriático. Europa no tiene respuesta. Entonces, Ogedei muere en diciembre de 1241. Los comandantes occidentales se retiran hacia el este para participar en el proceso de sucesión. Europa se salva no por su propia fortaleza, sino por la política interna de un distante imperio de la estepa. Los mongoles nunca regresan con fuerza. Los años entre 1241 y 1251 se ven fracturados por la regencia y la rivalidad. Guyuk Khan, hijo mayor de Ogedei, gobierna brevemente entre 1246 y 1248, antes de morir en campaña. Möngke Khan, de la línea de los Toluidas, finalmente consolida el poder en 1251, tras una violenta purga de los nobles Ogedeidas y Chagataidas. El imperio se estabiliza de nuevo, brevemente. Möngke envía a sus hermanos. Kublai avanza hacia China. Hulagu avanza hacia el oeste islámico. En 1258, Hulagu Khan conduce un enorme ejército hasta las puertas de Bagdad, sede del califato abasí durante 5 siglos. El califa al-Mustasim rechaza las condiciones. La ciudad cae en febrero. Lo que sigue es catastrófico. Las bibliotecas, los canales y el saber acumulado de una de las grandes civilizaciones del mundo son destruidos en cuestión de días. El califa es ejecutado. El Tigris corre oscuro durante semanas. El califato abasí, que había perdurado desde el año 750 de nuestra era, deja de existir. Para 1260, el imperio que construyó Genghis Khan ha alcanzado su límite más extremo. Ha consumido reinos, califatos y dinastías a lo largo de 3 décadas. Pero el centro ya comienza a tensarse. Möngke muere en 1259 durante la campaña contra la dinastía Song en China. Se abre otra crisis de sucesión. Los hijos del conquistador han llevado el mundo más lejos que cualquier imperio anterior a ellos, y al hacerlo, lo han hecho demasiado grande para que una sola mano pueda sostenerlo. En el Valle de Orkhon, en el centro de Mongolia, donde el río serpentea entre pastizales y las montañas sostienen el horizonte a una distancia respetuosa, se alza una ciudad donde ninguna ciudad tiene derecho a existir. La estepa no invita a la permanencia. Resiste los muros, los cimientos y el peso de la piedra. Y sin embargo, a partir de 1235, el Khan Ogedei ordena exactamente eso.
una capital digna del imperio más grande del mundo, construida en el corazón geográfico de la patria mongola. Karakorum no se anuncia con grandiosidad desde la distancia. Se asienta bajo contra la tierra, con sus muros de tierra apisonada y ladrillo cocido, que encierran aproximadamente 1 kilómetro cuadrado de extraordinaria densidad humana. Dentro de esos muros, el mundo ha sido comprimido en una sola ciudad. Las iglesias cristianas nestorianas se encuentran a poca distancia de los templos budistas. Las mezquitas dan a los mismos callejones polvorientos que las salas de los eruditos confucianos. Artesanos de China, Persia, Rusia y Francia trabajan en talleres contiguos, y sus herramientas y técnicas cruzan fronteras culturales a diario. Guillermo de Rubruck, un fraile flamenco que llega a Karakorum en 1253 en una misión diplomática del rey francés Luis IX, registra su asombro con meticulosa precisión. Cuenta 12 templos de distintas confesiones dentro de las murallas de la ciudad. En el centro del complejo palaciego se alza el objeto que captura la imaginación de todos los visitantes. Un árbol de plata, diseñado por un artesano francés llamado Guillaume Boucher, capturado durante las campañas mongolas en Europa del Este. Las ramas de plata del árbol se extienden hacia afuera, cada una rematada en fruta esculpida. De sus raíces emergen 4 cabezas de león, cada una conectada a un tubo. A la hora señalada, el árbol dispensa simultáneamente leche de yegua fermentada, vino, hidromiel de arroz e hidromiel de miel, una bebida por cada tubo, mientras un ángel de plata en la cima emite una señal. Es al mismo tiempo una proeza de ingeniería, un símbolo de abundancia imperial y una demostración de la capacidad mongola para absorber y aprovechar los talentos de las civilizaciones conquistadas. La arquitectura administrativa que sustenta Karakorum es tan sofisticada como la física. La Yasa, el código legal de Genghis Khan, proporciona el marco de gobierno del imperio. Impone la tolerancia religiosa, protege a los mercaderes y embajadores, estandariza los castigos y regula el comportamiento de los ejércitos a lo largo de miles de kilómetros. La Yasa no está escrita en un único documento, sino que se mantiene mediante la memoria y la aplicación, y la llevan funcionarios llamados Yarguchi, que actúan como jueces en todos los kanatos. Su alcance es notable. Un mercader que viaja desde el Mar Negro hasta la frontera china en la década de 1240 goza de protecciones legales consistentes durante todo el trayecto. El viaje de ese mercader es posible gracias al YAM, el sistema de relevos imperial que enlaza estaciones cada 25 a 40 kilómetros a lo largo de la estepa y las rutas comerciales. Caballos frescos, alimentos y refugio aguardan en cada estación. Los correos oficiales pueden cubrir 300 kilómetros en un solo día. La misma infraestructura que transmite órdenes militares también mueve seda, especias, plata e información. La ruta de la seda, dormida y peligrosa durante generaciones bajo poderes regionales fragmentados, vuelve a respirar bajo el orden mongol. Las caravanas que antes arriesgaban el bandidaje y la perturbación política se mueven ahora bajo la protección del solo nombre mongol. Para la década de 1250, Karakorum se sitúa en el centro de la masa continental más interconectada de la historia humana. Bienes, ideas, enfermedades y credos fluyen por corredores que se extienden desde Corea hasta Hungría. La ciudad en sí permanece modesta según los estándares de las civilizaciones que gobierna, más pequeña que los suburbios de las ciudades que ha conquistado. Pero su poder no es arquitectónico, es organizativo. El mundo no fluye hacia Karakorum por su belleza. Fluye allí porque desde este valle se emiten, registran y hacen cumplir las órdenes que gobiernan a 100 millones de personas. La estepa ha producido, contra toda expectativa, el centro administrativo de un mundo euroasiático interconectado. Detrás de las campañas y capitales del imperio, detrás de las máquinas de asedio, y la fuente de plata y los decretos sellados, existe un mundo completamente distinto. Es más silencioso, más lento y mucho más duradero. Es el mundo de la vida cotidiana. Y es donde el verdadero carácter del imperio mongol se revela. El Ger sigue siendo la unidad fundamental de la civilización mongola a lo largo de este periodo.
circular, portátil y de ingeniería precisa, puede ensamblarse en menos de una hora y desmontarse con igual rapidez. Sus paredes de madera enrejada, llamadas cana, se pliegan en plano para el transporte. Su cubierta de fieltro, densa y en capas, aísla contra los inviernos de la estepa que caen muy por debajo del punto de congelación. En el centro, un pequeño hogar quema estiércol seco y madera, con el humo ascendiendo a través del tono, la abertura circular del techo que también deja entrar la luz. Todo en el interior tiene un lugar designado. El lado norte está reservado para objetos sagrados e invitados de honor. El lado oeste pertenece a los hombres y sus herramientas. El lado este, a las mujeres y las labores domésticas. El Her no es simplemente un refugio, es un mapa cosmológico plasmado en fieltro y madera. Las mujeres en la sociedad mongola ocupan una posición que sorprende a la mayoría de los observadores provenientes de civilizaciones sedentarias. Bajo el yasa, el código legal atribuido a Genghis Khan, las mujeres pueden poseer propiedades, administrar hogares de manera independiente y, en ausencia de sus maridos, comandar tropas y administrar territorios. Borte, la esposa principal de Genghis Khan, ejerce una influencia política real durante sus campañas. Las reinas regentes, llamadas Khatuns, gobiernan khanatos enteros durante los intervalos de sucesión. Esto no es igualdad en ningún sentido moderno, pero representa un grado de autoridad formal raramente codificado en otro lugar en el mundo del siglo XIII. El sistema de relevos postales YAM une este vasto imperio con una eficiencia notable. Las estaciones se ubican cada 25 a 40 kilómetros a través de la estepa y más allá, cada una abastecida con caballos frescos, alimentos y refugio. Los mensajeros imperiales que portan la paisa, una tableta de autoridad en oro, plata o hierro según el rango, pueden cubrir hasta 300 kilómetros en un solo día. La información, las órdenes y las mercancías se desplazan a velocidades que ningún otro sistema administrativo de la época puede igualar. El YAM no es simplemente infraestructura logística, es el sistema nervioso de un imperio que se extiende 8.000 kilómetros de extremo a extremo. Para los pueblos conquistados absorbidos en este sistema, agricultores chinos, artesanos persas, príncipes rusos, mercaderes armenios, la vida bajo el dominio mongol está definida por una paradoja. La destrucción ha sido catastrófica donde se ofreció resistencia. Pero para quienes se sometieron, el enfoque administrativo mongol es con frecuencia pragmático en lugar de punitivo. Los artesanos habilidosos son reubicados en lugar de ejecutados. La recaudación de impuestos se sistematiza. Los administradores locales frecuentemente conservan sus cargos bajo supervisión mongola. En China, los talleres de seda continúan produciendo bajo la supervisión yuan. En Persia, los iluminadores de manuscritos trabajan en cortes patrocinadas por gobernantes ilkhanidas, que adoptan progresivamente las sensibilidades estéticas persas. La tolerancia religiosa es política codificada. Cristianos nestorianos, monjes budistas tibetanos, eruditos sunitas, sacerdotes taoístas y practicantes chamanistas, operan todos dentro del imperio de manera simultánea. Ninguna fe es suprimida como cuestión de ley imperial. El propio Genghis Khan consulta a figuras religiosas de múltiples tradiciones, no por convicción personal, sino por la creencia pragmática de que el favor divino debe cultivarse ampliamente. Esta tolerancia no es idealismo, es arte de gobernar, y produce, a lo largo y ancho del imperio, una porosidad cultural que permite que las ideas viajen junto a la seda y las especias por los corredores restaurados de la ruta de la seda. El tapiz humano del mundo mongol está tejido a partes iguales de conquista y acomodación. Los pastores nómadas aún desplazan sus animales a través de la estepa con las estaciones, leyendo el pasto y el clima como lo hicieron sus ancestros. Pero ahora sus movimientos ocurren dentro de un imperio que se extiende hasta horizontes que sus ancestros jamás imaginaron. Conectado, administrado y sostenido por el fieltro, los caballos y el recuerdo de la extraordinaria voluntad de un solo hombre. Para 1260, el mundo mongol se fractura en su centro. La muerte de Möngke Khan, sin una sucesión clara, ha dividido el imperio entre dos hermanos, Kublai y Arik Böke.
cada uno reclamando el título de Gran Khan. La guerra civil entre ellos dura 4 años y concluye con la victoria de Kublai en 1264. Pero el costo es permanente. El imperio unificado que forjó Genghis Khan jamás volverá a ensamblarse por completo. Lo que emerge en su lugar es algo más complejo. Una constelación de potencias sucesoras, cada una enorme, cada una soberana, cada una derivando en su propia dirección. La dirección de Kublai Khan es el este, y el este significa China. Ha pasado años entre eruditos y administradores chinos, absorbiendo el lenguaje de la gobernanza confuciana, la estética de la cultura cortesana Song, la lógica de una civilización sedentaria que funciona no a caballo, sino mediante la burocracia, la agricultura y la ley escrita. Cuando dirige sus ejércitos hacia la dinastía Song del Sur, el último estado chino aún fuera del alcance mongol, lo hace no meramente como conquistador, sino como gobernante que tiene la intención de gobernar lo que toma. La Song del Sur no es una presa fácil. Sus ejércitos son vastos, sus redes fluviales formidables, su capacidad naval muy superior a cualquier cosa que la estepa haya producido. La campaña se extiende a lo largo de 2 décadas de agotadora guerra de asedio, batallas fluviales y desgaste. La confrontación decisiva llega en la batalla de Yamen en 1279, librada en el estuario del Río de las Perlas, cerca de la moderna Guangdong. Las flotas mongolas y aliadas se enfrentan a las últimas fuerzas navales Song en una batalla que concluye con el colapso final de la dinastía. El último emperador Song, un niño, muere en las secuelas. La tradición imperial continua más antigua del mundo queda bajo la autoridad mongola. Kublai ya ha preparado el recipiente administrativo. En 1271, 8 años antes de Yamen, proclama la dinastía Yuan, un nombre dinástico chino tomado de textos clásicos, que señala no una conquista sino una sucesión. La capital que construye, Khanbalik, se eleva sobre el emplazamiento de la antigua capital de la dinastía Jin, cerca de la moderna Pekín. Su diseño sigue los principios imperiales chinos: recintos amurallados anidados dentro de recintos amurallados, ejes ceremoniales alineados con las direcciones cósmicas, grandes salones de audiencias donde el Hijo del Cielo recibe tributo. Sin embargo, dentro de esos salones, un gobernante mongol se sienta en el trono del dragón, rodeado de consejeros provenientes de cada rincón de Eurasia. Es a este mundo al que Marco Polo llega alrededor de 1275, viajando desde Venecia a través de Asia Central, por los corredores restaurados de la Ruta de la Seda. Sus relatos sobre Khanbalik describen una ciudad de escala extraordinaria: amplias avenidas, mercados rebosantes de seda y especias, un complejo palaciego de columnas doradas y suelos de mármol. Si cada detalle es preciso, sigue siendo debatido por los historiadores, pero el retrato esencial es creíble. La capital Yuan es genuinamente cosmopolita, genuinamente rica y genuinamente distinta a cualquier cosa que un europeo medieval haya encontrado. Las ambiciones de Kublai no se detienen en la costa de China. En 1274 y de nuevo en 1281, despacha flotas de invasión hacia Japón. La primera transportando quizás 23.000 soldados, la segunda una armada de aproximadamente 4.400 barcos y más de 100.000 hombres. Ambas campañas terminan en catástrofe, no solo por la resistencia japonesa, sino por el clima. Tifones golpean las flotas de invasión en ambos años, destrozando barcos y ahogando a miles. Los japoneses llaman a estas tormentas kamikaze, vientos divinos. Los fracasos se encuentran entre las derrotas militares más trascendentales de la historia mongola, estableciendo un límite que el imperio no puede cruzar. Kublai muere en 1294, con casi 80 años, su cuerpo consumido por la gota y el dolor, tras la muerte de su esposa favorita y su heredero elegido. La dinastía Yuan, que deja atrás, es el estado más rico de la tierra, gobernando a más de 60 millones de personas, sosteniendo redes comerciales que se extienden desde el Mar de China meridional hasta el Mar Negro. Pero la transformación es irreversible. El gobernante del mundo mongol se ha convertido
en todos los sentidos significativos, en un emperador chino. La estepa retrocediendo tras los muros del palacio. La tienda de fieltro reemplazada por la madera lacada. El horizonte de hierba intercambiado por la geometría de una capital imperial, construida para perdurar. Lo que Kublai Khan deja atrás no es un imperio, sino el recuerdo de uno. La fragmentación lleva décadas en marcha, acelerándose con cada crisis de sucesión, cada Kurultai disputado, cada kanato que elige su propio camino por encima de la herencia colectiva de la visión de Genghis Khan. A finales del siglo XIII, 4 potencias distintas ocupan el territorio que una vez fue gobernado desde Karakorum, y comparten poco más que la ascendencia y el menguante prestigio de un nombre común. El Ilkhanato controla Persia, Irak y los márgenes orientales de Anatolia. Sus gobernantes administran desde Tabriz, una ciudad de bazares abovedados y minaretes de azulejos azules, donde la tradición guerrera de la estepa ya se está disolviendo en la cultura administrativa persa. La transformación alcanza su culminación formal en 1295, cuando el Ilkhan Ghazan se convierte al Islam, no solo como gesto político, sino como una auténtica reorientación de identidad. El Ilkhanato se convierte en un estado persa islámico, que por casualidad lleva sangre mongola. Sus mezquitas y talleres de manuscritos florecen. La destrucción causada por Hulagu en 1258 cede lentamente ante el mecenazgo y la reconstrucción, y las ruinas de Bagdad vuelven a poblarse gradualmente, aunque nunca recuperan su antigua magnitud. En la estepa póntico-caspia, la Horda de Oro extiende su dominio desde los bosques siberianos hasta la orilla occidental del Danubio. Sarai, su capital a orillas del Bajo Volga, crece hasta convertirse en una ciudad de tiendas y estructuras permanentes, un asentamiento híbrido donde la tradición pastoral mongola se encuentra con la energía comercial de los principados rusos conquistados. La Horda de Oro también avanza hacia el Islam a lo largo del siglo XIV, y sus khanes adoptan la fe de sus comunidades de mercaderes musulmanes y sus súbditos kipchaks. Los príncipes rusos viajan a Sarai para recibir sus patentes de gobierno, arrodillándose ante Keynes, cuyo poder sobre ellos es absoluto, y cuyo mundo cultural se aleja cada vez más de la estepa de Genghis Khan. El Kanato Chagatai ocupa Asia Central, las praderas y ciudades oasis entre el Oxus y el Jaxartes, los pasos de montaña del Tian Shan y los corredores desérticos de la antigua Ruta de la Seda. Es el más persistentemente nómada de los 4 estados sucesores. Sus khanes resisten durante más tiempo la cultura sedentaria, y su territorio se fragmenta aún más en mitades oriental y occidental hacia mediados del siglo XIV. Las caravaneras de la Ruta de la Seda que antaño zumbaban con el comercio protegido comienzan a mostrar signos de abandono. La Pax Mongólica, que hizo posible el comercio de larga distancia a través de Eurasia, depende de una autoridad unificada. A medida que esa autoridad se disuelve, los caminos se vuelven más silenciosos. Luego, avanzando por esos mismos caminos, llega algo que ningún ejército puede detener. La peste negra alcanza el puerto crimeano de Kaffa en 1346, transportada a lo largo de los corredores comerciales mongoles desde los orígenes de la plaga en Asia Central. Se dice que las fuerzas mongolas que asediaban el puesto comercial genovés lanzaron cadáveres infectados por encima de las murallas con catapultas, y la enfermedad escapó hacia el oeste en barco. En pocos años cruza el Mediterráneo, entra en Europa y mata entre 1/3 y la mitad de la población del continente. Las mismas redes que transportaban seda, especias y conocimiento manuscrito, transportan ahora la Yersinia pestis por todo el mundo conocido. El logro mongol de la conexión se convierte, en este terrible capítulo, en el mecanismo de la catástrofe. Los propios kanatos sufren. Las poblaciones colapsan, los ingresos comerciales caen. Las estructuras administrativas que sostuvieron el dominio mongol sobre millones de personas sedentarias se debilitan sin la base fiscal que las sustente. El imperio que una vez pareció permanente se revela como una estructura dependiente del impulso continuo, y ese impulso ha cesado finalmente, de manera irreversible. Las ruinas no se anuncian a sí mismas. A lo largo del valle del Orkhon,
donde Karakorum se alzó en su día como el centro del mundo conocido. La tierra ha reclamado casi todo. Algunas tortugas de piedra, bases de estelas conmemorativas desaparecidas, permanecen semienteadas en la hierba. El viento pasa sobre ellas sin ceremonia. Así es como terminan los imperios. No siempre en llamas, sino en un borrado lento, en el paciente trabajo de las estaciones. A mediados del siglo XIV, las estructuras que mantenían unido el mundo mongol se han disuelto. La dinastía Yuan en China, ya debilitada por la peste, las inundaciones y el hambre, se enfrenta a una rebelión que no puede sofocar. El movimiento de los turbantes rojos, alimentado por la furia campesina y la convicción religiosa milenarista, se extiende por la cuenca del Yangtze a lo largo de las décadas de 1350 y 1360. En 1368, un antiguo novicio budista y soldado campesino llamado Xu Yuanshang captura Kanbalik, expulsa al último emperador Yuan Togon Temur hacia el norte, a la estepa, y funda la dinastía Ming. El trono del dragón pasa de manos mongolas para siempre. La Gran Muralla, que los mongoles habían vuelto irrelevante simplemente rodeándola a caballo, es ahora reconstruida y extendida por los ingenieros Ming. Un monumento a la determinación de que ningún poder de la estepa vuelva a traspasar jamás la frontera norte de China. Los kanatos restantes se disuelven más lentamente. La Horda Dorada se fractura a lo largo del siglo XIV tardío, y el siglo XV en estados sucesores más pequeños, el Kanato de Crimea, el Kanato de Kazán, el Kanato de Astracán, cada uno conservando fragmentos del dominio original de la estepa. El Ilkhanato en Persia ya ha colapsado en 1335, dejando un vacío de poder que las dinastías regionales se apresuran a llenar. El Kanato Chagatai se fragmenta bajo presión interna. En este paisaje fragmentado aparece una figura que comprende, con fría claridad, que el recuerdo del poder mongol es en sí mismo un instrumento político. Timur, conocido en Occidente como Tamerlán, surge de los territorios Chagatai de Transoxiana en la década de 1360. Aunque no es de sangre chingísida, gobierna como regente detrás de Khanes títere de linaje mongol, reclamando legitimidad a través de la proximidad a la dinastía que explota. Entre 1370 y 1405, sus campañas devastan Delhi, Bagdad, Damasco y Ankara, con una ferocidad que rivaliza con la del propio Gengis Khan. Samarcanda se convierte en su capital imperial, reconstruida con la riqueza saqueada de una docena de civilizaciones. La plaza del Registán se alza en esplendor de azulejos azules, minaretes y madrazas que aún se mantienen en pie hoy, una paradoja de belleza construida sobre la catástrofe. Timur muere en 1405 marchando hacia China. Sus sucesores timúridas gobiernan Asia Central con una notable sofisticación cultural, patrocinando la poesía persa, la astronomía y la pintura en miniatura. De este linaje surge Babur, un príncipe que pierde Samarcanda ante rivales uzbecos. Gira hacia el sur y en 1526 derrota al sultanato de Delhi en la primera batalla de Panipat. Babur funda el Imperio Mogol, una continuación directa de la tradición timúrida mongola trasplantada al subcontinente indio, donde perdura hasta el siglo XIX. El legado biológico es mensurable de maneras que ninguna dinastía pretendió. Estudios genéticos publicados a principios del siglo XXI identifican un haplogrupo del cromosoma y portado por aproximadamente el 8% de los hombres en los antiguos territorios mongoles, un linaje rastreado hasta una única fuente de hace aproximadamente 9 siglos. En toda Mongolia hoy en día, los antiguos montículos sagrados o boo siguen marcando las cimas de las colinas. Los pastores nómadas aún se desplazan con las estaciones por las mismas praderas donde Temujin una vez huyó de sus enemigos a caballo. Lo que los mongoles crearon fue el primer mundo euroasiático genuinamente interconectado, una red de caminos, estaciones de relevo y un lenguaje administrativo compartido, que permitió que bienes, ideas, enfermedades y pueblos se movieran a una escala nunca alcanzada anteriormente. La peste negra fue parte de esa herencia. También lo fue la transmisión de la fabricación del papel,
la pólvora y el conocimiento astronómico entre civilizaciones que nunca antes habían tenido contacto. La Pax Mongolica, brutal en sus orígenes, hizo posibles los intercambios que eventualmente producirían el Renacimiento, la era de la exploración y el mundo moderno interconectado. La estepa está tranquila ahora. La hierba se dobla con el viento como siempre lo ha hecho. Pero bajo ella yace el recuerdo del mayor imperio contiguo que el mundo haya visto jamás, construido por un niño del río Onón, que se negó a desaparecer. Gracias por ver este viaje completo a través del imperio mongol. Si esta serie te conmovió, suscríbete al canal. Hay más civilizaciones esperando ser descubiertas, y cada historia merece ser contada en su totalidad.